Hoy es segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia, 11 de abril del año del Señor 2021. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. El Evangelio de San Juan hoy presenta el día de la resurrección, primer evento, es en la tarde, y 8 días después, un domingo, primer día de la semana, Jesús aparece de nuevo a Tomás. Vamos punto por punto. Dice el Evangelio: al anochecer del día de la resurrección, el primer día de la semana, el tiempo nuevo, la nueva creación. Al anochecer está indicando que los discípulos estaban todavía a oscuras, todavía no creían en la resurrección. No creyeron en el testimonio de María Magdalena, no estaban todavía dispuestos a aceptar eso. Era algo inconcebible para ellos que Jesús hubiera resucitado. Ahora, por eso, ¿cómo están ellos? Jesús no está en medio de ellos. Sienten que Jesús está ausente, por eso están con las puertas cerradas y con miedo. Ante la ausencia de Jesús, nos encerramos en nosotros mismos y nos da miedo. Este mundo sin Jesús nos da temor. Ahora, Jesús aparece allí, el resucitado, y atraviesa, la puerta está cerrada. Jesús tiene un cuerpo resucitado diferente a nuestro cuerpo, a final de cuentas. Ahora, Jesús se pone en medio de ellos. Es Jesús el que crea comunidad. Nosotros somos cristianos porque nos juntamos alrededor de Cristo. De hecho, empezamos la misa siempre: el Señor esté con ustedes. O los obispos dicen: la paz esté con ustedes. Es Jesús el que crea vínculos de unidad. Interesante. Y al verlo, ¿qué es lo que Jesús les dice? La paz esté con ustedes. Lo va a decir 3 veces. Y la paz no es solamente la ausencia de guerra, es algo mucho más grandioso. Es armonía, es serenidad, es tranquilidad, es confianza, es vida plena, es vivir, al final de cuentas. Y dicho esto, les muestra las manos y los pies. Es la insistencia que aquel que murió crucificado es el resucitado. Hay continuidad porque es el mismo, pero hay discontinuidad porque es un cuerpo resucitado, no como el nuestro. Y ahí cambia. La tristeza se llenaron de alegría porque Jesús está en medio de ellos. Es como cuando los discípulos están en la barca y no está Jesús con ellos, ¿no? Y tienen miedo. Al final de cuentas, la presencia de Jesús nos llena de paz, de serenidad, de alegría, ¿no? Según primer momento. Después, nuevamente, Jesús les dice: la paz esté con ustedes, y nos envía.
Es decir, la paz no es solamente para quedarme conmigo mismo, sino para transmitirla. Como el Padre me envió, yo los envío. Jesús es el enviado del Padre a anunciar la buena noticia del reino de los cielos. Y nos envía a continuar su misión. Ahora, no nos deja así, solos, nos recrea. Por eso sopla el Espíritu, el Ruá, que dicen en hebreo, que nos recuerda cuando Yahvé sopló en este mundo de arcilla, en ese Adán, y le da vida, lo hace viviente. Es Jesús que nos da vida, una vida eterna. Necesitamos que Él sople su Espíritu. ¿Y qué nos da? Al final de cuentas, la capacidad de perdonar, ¿no? Y esta misión se la da a los discípulos, ¿no? Su Espíritu Santo que nos lo da a nosotros, al final de cuentas, a sus discípulos, para que continúen su misión de perdonar. Jesús aquí vino a reconciliar a aquellos que estaban lejos de la casa del Padre. Vino a tenernos la paz, a quitar las barreras que nos dividían. Eso, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Nosotros cristianos somos una comunidad de perdón. Por eso tenemos el sacramento de la reconciliación o de la confesión o penitencia, ¿no? Luego vino un segundo momento, el Tomás, ¿no? El gemelo. Quizás el gemelo soy yo, ¿no? Que no acepta el testimonio de los apóstoles. Él quiere tener su propia experiencia personal de encontrarse con Jesús y no está dispuesto a aceptar. O sea, se quiere vender caro, perdón, ¿no? Está encerrado en sí mismo, en sus ideas. No cree en la comunidad. ¿Cuánta gente dice, yo necesito ir a la iglesia? Yo aquí con Cristo, ¿no? Es el Tomás de hoy que no quiere aceptar la comunidad. Es en la comunidad. Es en el domingo cuando Jesús se aparece, ¿no? Nuevamente dice, la paz esté con ustedes. Y es ahí donde le dice a Tomás, ven, aquí está, pon tus dedos, tu mano. No creas, no seas incrédulo, sino cree. Y ahí termina un encontrarse con Jesús, esa grande profesión de fe, ¿no? Señor mío y Dios mío, que sería Dios al final de cuentas con nosotros, ¿no? Yahvé Elohim, el Señor y mi Dios. Pero Jesús lo dice, dichosos los que dichosos los que sin ver creen. Tú y yo no hemos visto al Señor, pero creemos, y creyendo tenemos vida en abundancia. Creer nos da otra perspectiva de la vida. Creer nos hace ver todo desde otro momento, desde otro punto de vista, desde el punto de vista del Señor, que nuestra verdadera vida está en el Señor, está aquí con el Señor. Con el Señor todo se puede, sin el Señor no se puede nada. Hoy es domingo, a misa. Acuérdate, tenemos muchas misas aquí en San Leo. Tenemos 8 misas, 2 en inglés y 6 en español. A las 8:30 de la mañana en la iglesia, 8:45 en el salón parroquial, a la 1 en la iglesia, 1:15 en el salón parroquial, 4 y 6 de la tarde en la iglesia. Te esperamos. Comparte este video y pone like. Dios te bendiga.